Bien, entonces vamos a empezar con el tema de gráficos estadísticos. Y como ya les había comentado en la clase anterior, este tema tiene que ver mucho con la interpretación que puedan hacer cada uno de ustedes, ¿no? Con los gráficos, ¿ya? Con los ejercicios y sus enunciados vamos a entender un poco más, ¿ya? Pero ahorita vamos a ver así de forma general qué cosa es esto de los gráficos estadísticos. Está relacionado con los dos temas que ya hemos visto, ¿no? El de fracciones y el de porcentajes que hemos visto aquí en RM. Hay que recordar, por ejemplo, que una fracción y un porcentaje están relacionados, ¿no? La fracción me indica la parte de un total respecto a un total y el porcentaje me indica esa fracción pero multiplicada por un 100%, ¿no? O sea, es otra forma de expresarlo, ¿no? Ya, es otra forma de expresarlo. Ahora, aquí hay ejemplos, ¿no? Ejemplos de los que ya hemos visto en su momento, ¿no? Sobre un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, son fracciones y al multiplicarlas por 100 se genera pues lo que es un porcentaje, ¿no? Igual para un sexto, un octavo, un noveno, un décimo, ¿no? También, ya, los tenemos como fracciones, ya, y al multiplicarlas por 100 pues se genera el porcentaje, ¿no? Ahora, muchas veces en los gráficos vamos a ver lo que es una variación porcentual. O sea, en qué porcentaje varía una cantidad respecto a otra, ¿no? Por ejemplo, aquí en este gráfico podríamos decir, ya, esto de aquí. El símbolo que está aquí significa que es 33,33333 hasta el infinito. Entonces, para no escribir todo eso, se coloca el 3 y encima este símbolo, ¿no? Que se le conoce como sombrero. Entonces les decía aquí, tengo dos barras, una de ellas tiene el tamaño de 40 y el otro de 50 unidades, ¿no? Por decir, podría decir de repente que, imaginemos, ¿no? Que lo llevamos ahorita a lo que es la pandemia, ¿no? Por decir 40.000 infectados en el mes 1, por ejemplo, 50.000 infectados en el mes 2, ¿te das cuenta? Entonces, esos gráficos resumen eso, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, la variación, ¿cuánto sería? De 10, ¿no? Pero eso es en unidades. Para saber la variación porcentual, tendría que dividir esa variación, ¿no? En unidades entre la cantidad inicial y multiplicarle por 100%, ¿no? Si te das cuenta aquí, la variación en unidades sería de 10, ¿no? Ahí está. Pero la variación porcentual sería ese 10 que se ha encontrado, dividirlo entre la cantidad inicial y multiplicarle 100. Y así encontrarías la variación porcentual. Esto también, de alguna manera, lo ven en química, ¿no? Cuando ven la variación de la composición química de algún compuesto, ¿no? Entonces, también se hace lo mismo, ¿no? Cantidad final menos cantidad inicial, eso te da la variación en unidades. Eso lo divides entre la cantidad inicial, le multiplicas por 100 y esa es la variación porcentual. Lo mismo en el caso inverso, por ejemplo aquí. Ahorita creo, felizmente me he enterado que la tasa de, de contagiados, fallecidos, está disminuyendo. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, ¿no? 50 fallecidos en el mes de, no sé, mes de abril, ¿ah? Y estamos suponiendo, ¿no? Y 40 fallecidos en el mes de mayo. Entonces estamos viendo que hay un decrecimiento, ¿no? ¿En cuánto ha variado? En 10 unidades, ¿no? Pero porcentualmente hablando, ¿no? Esa variación en unidades hay que dividirla entre la cantidad inicial. En este caso, la cantidad inicial ya no es 40, es 50, ¿no? Está empezando desde aquí.
Entonces, y es entre 50 y le multiplicamos por 100, ¿no? Lo multiplicamos por 100. Y eso es igual a 20%. ¿Ya? 20%. 20%. Listo. Y eso sería todo en cuanto a este tema. Por eso, como les decía, no hay, no hay mucho que ver aquí, ¿ya? Es más que todo la interpretación que ustedes le den a cada uno de los ejercicios, ¿ya? Entonces voy a proyectar los ejercicios para ir resolviéndolos uno a uno, ¿ya? Voy a dejar de compartir para pasar a la zona de ejercicio, ¿ya? A ver un momento. Ahí tenemos, por ejemplo, el primer problema de la separata. Dice, calcule la variación porcentual, ¿no? Calcule la variación porcentual en el siguiente gráfico, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la cantidad inicial aquí? ¿Cuánto es la cantidad inicial aquí? A ver, me dicen por ahí 60, ¿no? Muy bien. Claro, ¿no? Si analizamos ahí, la cantidad inicial es 60, ¿no? Justamente me lo indica o me lo da a entender esta letra A, ¿no? La letra A está conformada por esta barra y esta barra pues tiene una longitud de 60, ¿no? Una longitud de 60. Ahora, para la barra B, la longitud es de 40, ¿no? En este caso, vamos a asumir que son unidades, ¿ya? 40 unidades. En otros gráficos me van a especificar, por ejemplo, aquí, donde voy a señalar aquí, por ejemplo, aquí me pueden poner 1000. Entonces yo tengo que entender que esto es 60.000 y 40.000, ¿no? Pero como no me especifica eso, vamos a asumir que son 40 y 60. Ahora, ojo, si ahí se colocase la palabra 1000, no va a variar en nada el cálculo que vamos a hacer ahorita, ¿ya? Simplemente es como tú lo expresas nada más, ¿ya? Porque si fuese 1000, la variación va a ser la misma, porcentualmente va a ser la misma, ¿ya? A ver, vamos a entonces calcular la variación porcentual. Aquí, por ejemplo, variación porcentual más o menos lo podemos escribir así, ¿no? Ahí está, ¿ya? Variación porcentual. Entonces lo que vamos a hacer aquí es calcular, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia entre estos dos? ¿Cuántas unidades de diferencia? Ajá, 20, ¿no? 20. Entonces colocaremos 20 sobre la cantidad inicial, ¿no? Sobre 60, la cantidad inicial es 60, y le multiplicamos 100. Listo. A ver, entonces simplificamos aquí 20 y 60. Simplificando ambos, tengo 1 arriba y 3 abajo, ¿cierto? Quedaría 3 aquí. Y 100 entre 3, los que ya operaron ahí, les debe salir 33,3, ¿no? Y periódico puro, ¿no? Este 3 se va hasta el infinito. No es una división exacta. Listo, 33,3%, ¿no? Y esa sería la variación porcentual. Para el problema número 2, también tenemos un gráfico. También tenemos un gráfico. El gráfico aquí es el siguiente.
Ahí está. Ahora la cantidad, nuestra cantidad inicial, ya no es perdón, ya nuestra cantidad inicial ahora es mayor, ¿no? Perdón, menor a la final, ¿no? En el anterior, la cantidad inicial era mayor, ¿no? Ahora en este caso es menor, pero el cálculo es similar, ¿no? ¿Cuánta es la variación aquí entre estos dos? 20 unidades, ¿cierto? Esas 20 unidades lo voy a dividir entre la cantidad inicial, ¿no? Variación porcentual sería 20 unidades, es lo que han variado en unidades, entre la cantidad inicial, que sería 30, y lo multiplicamos por 100, ¿no? Por 100. Listo, entonces aquí, si simplificamos, podríamos eliminar este 0 de acá arriba con el de abajo, quedaría 2 sobre 3 por 100, o sea, 200 entre 3. 200 entre 3, ¿cuánto sería? 200 entre 3, 66,6, pues, ¿no? Sí, sí. Claro, ¿no? El doble de este, pues, ¿no? También periódico puro. Y en porcentaje, ¿no? Tanto por ciento. Ahí está. Y esa sería la variación para ese ejercicio. Ven, entonces es práctico. Por ejemplo, el que viene sí es de un poquito, va a tener un poco más de análisis, ¿ya? A ver, el que viene, voy a abrir el que viene. Ya, ahí más o menos se llega a visualizar. Dice, según la gráfica mostrada, dice, ahí te das cuenta, ¿no? Dice producción en miles, ¿no? Producción en miles. ¿En qué trimestre del año se dio la mayor producción? ¿En qué trimestre del año se dio la mayor producción? Entonces ahí tienes que analizar, ¿no? Cuando me dice trimestre, ¿a qué se refiere? En 3 meses. Ajá. Pero ojo, esto tiene un orden, pues, ¿no? Esto tiene un orden. ¿Cómo así? A ver, vamos a, antes que nada, aclarar eso, ¿no? Este sería el primer trimestre del año. Este el segundo. Este el tercero. Y este el cuarto. Entonces te está pidiendo en cuál de esos 4 trimestres se dio la mayor producción anual. En el segundo me dicen por ahí, a ver, vamos a ver, puede ser, ¿no? A ver, vamos a ver. Tenemos que, primeramente tendríamos que calcular, ¿no? Aquí, cuánto es el valor de cada uno de estos. A ver si pueden ir sumando ahí. Según eso, llegaríamos a la respuesta. Según eso, llegaríamos a la respuesta. Hay que saber primero cuánto es el valor, ¿no?
Entonces aquí tendríamos que sumar, por ejemplo, ¿no? Lo que se ha producido en enero, febrero y marzo sería 27 más 33 más 15, ¿no? 27, 33, 15. Lo que se ha producido en abril, mayo, junio, 49, 56 16. y 36, ¿no? Listo. Creo que nos va a faltar espacio. Vamos a subir un poco esto. Y ahí ustedes ya podrían ir sumando, ¿no? Porque eso es lo que tendríamos que hacer. Sumar para ver cuánto es la producción, ¿no? En cada uno de esos tres trimestres. 75 es 27 más 33 más 15. Ya, acá vamos a poner, vamos a apuntarlo ya. Aquí, ¿no? 7, 5. Listo. Aquí también hay que sumar. A ver, aquí sería 141. el anterior. Ya, el anterior es 141, ¿no? Sí, Ya, gracias. 141. 119. 119. Sí, Listo. Y el último, vamos a hacer espacio. el último es 96. 96. Ahora vamos a ver. 35 más 50 más 11, ¿no? 96, ¿no? Vamos a colocar aquí 96 y correcto, ¿no? Por ahí uno de sus compañeros me había dicho que el segundo trimestre era el que más producción tenía, ¿no? Son 141 unidades. Ya hemos llegado a la respuesta, es en el segundo trimestre, pero son 141 unidades. No, ¿cierto? Son 141.000, porque la producción está en miles acá. O sea, esto significa que es 49.000, 56.000 y 36.000. ¿Ya? Pero no es necesario agregarle esos miles, pues, ¿no? Por eso está separado, ¿no? Al final acá solamente nuestra respuesta sería 141.000, nada más, ¿no? O sea, también le tendríamos que agregar ese sufijo, prefijo, como se llama, ¿no? 96, ya listo. Ese es el problema número 4. Entonces, el problema número 5, a ver, vamos a ver el problema número 5 acá. A ver, este de acá, a ver, dice las estatuas de... Ah, estaturas.
estaturas, ¿no? Estaturas de 1800 alumnos de un colegio se distribuyen según el siguiente gráfico, ¿no? Entonces, a ver, podríamos analizar un poquito más ahí antes de resolver, ¿no? Los ejercicios. A ver, ¿cuál sería, por ejemplo, en su mayoría, cuál sería la talla de los estudiantes ahí? En su mayoría. Ajá, 1,60 m, muy bien. Pero esa es la talla más alta. ¿Cuál es la mayor estatura de los estudiantes? O en pocas palabras, ¿cuánto mide el estudiante más alto? Algo así. Ojo, es otra pregunta. La pregunta anterior fue la siguiente, ¿no? ¿Cuál es la talla de la mayoría de los estudiantes? Me respondieron 1,60 m, correcto. Ahora la pregunta es, ¿cuánto mide cuál es la mayor estatura de todos los estudiantes? Ajá, 1,80 m, ¿no? Y la menor, 1,50 m, ¿no? Entonces ahí ustedes, aunque no lo crean, están analizando ahí la gráfica en cuanto a sus ejes, ¿no? Están analizando ahí cuál es la mayor talla, cuál es la menor. Ya, por ejemplo, aquí me dice qué porcentaje de los alumnos se encuentra por encima de las estaturas, de la estatura promedio, dice. De la estatura promedio. ¿Y cómo sacaría la estatura promedio? ¿Cómo sacaría la estatura promedio? ¿Mm? ¿Cómo sacaría yo la estatura promedio? Para hallar el promedio, tendría que sumar todas las estaturas, y dividirla entre la cantidad de alumnos. Así se saca un promedio, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sacan ustedes el promedio de sus notas? Suman todas sus notas y lo dividen entre la cantidad de notas que tienen. Claro, entonces habría que sumar 1,80 m. En este caso, por ejemplo, voy a señalar aquí. Imaginemos que empiezo con estos, ¿no? Que son pocos, son 150 alumnos. Entonces sumo 180 más 180 más 180, 150 veces. Luego paso a los otros alumnos que miden 1,70 m. 1,70, ¿no? 1,70 o 170, 600 veces. Luego lo mismo con este y finalmente este también. Ahí obtendría yo la suma de todas las estaturas y lo divido entre la cantidad total de alumnos, que sería 1,800, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, como voy a sumar varias veces una sola talla, se puede transformar en una multiplicación, ¿no? Una multiplicación. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a jalar aquí esto para explicarles, ¿ya? Ya, entonces aquí está lo que más o menos les estaba comentando, ¿no? A ver, entonces les decía, ¿no? Voy a sumar 1,80 m, 1,80 m, 150 veces. Eso se transforma en una multiplicación. Aquí está. Lo mismo haría con las tallas de 1,70 m, ¿no? 1,70 m más 1,70 m, 600 veces, sería también una multiplicación.
Lo mismo para el de 1,60 m y el de 1,50 m. Entonces, aquí lo que yo tendría en realidad, más allá de esta multiplicación, tendría la suma de la estatura de cada uno de los alumnos. Entonces tendría 100.800 sumandos, ¿no? Que para abreviarlo justamente se ha colocado como una multiplicación, ya que este sumando de aquí aparece 250 veces, ¿no? Y lo mismo con los demás. Tú resuelves esto y sale 1,64 m. ¿Eso qué quiere decir? Voy a trazar una línea, ¿ya? Voy a trazar una línea en la cual, pues, esta línea que ven ahí me representa la talla promedio, ¿ya? O sea que hasta ese punto, hasta ese punto, hasta ese punto, llegarían la mayoría de estudiantes, ¿no? O si todos midiesen igual, sería en ese punto, ¿no? Bueno, hablando de repente, para que se pueda entender un poco más, es como que los más altos, ¿no? Reducieran su tamaño para que los más bajos pudieran aprovechar eso, ¿no? Obviamente en la vida real no se da, ¿no? Pero más o menos sería esa la idea, ¿no? Los más altos, ¿no? Le quitaríamos algo de esa estatura para darle a los más bajos y al final la talla de todos sería uniforme. ¿Y cuánto sería esa talla? 1,64 m, ¿ya? 1,64 m. Ya, entonces eso es lo que quiere decir cuando tú calculas un promedio. Pero en este caso nos preguntan cuántos de los estudiantes, ¿no?, sobrepasan, ¿no? Dice, ¿qué porcentaje está por encima? Entonces, mira, si tú te das cuenta, esta cantidad de alumnos está por encima de la talla promedio. Esta cantidad de alumnos. Ya está. Esa cantidad de alumnos está por encima de la talla promedio. Ahora, ¿cuántos son? Si ven aquí ustedes, los de 1,80 m son 150. Y los de 1,70 m son 600. Entonces, aquí son 150 alumnos, aquí son 600, entonces en total son 750, ¿no? Entonces son 750 alumnos que están por encima de la talla promedio. ¿Cómo se calcula el porcentaje? Bueno, hay que ver qué fracción representa, ¿no? Y para saber qué fracción representan, entonces tomo los 750 y lo divido entre la cantidad total, que es 1,800. Ahí yo tendría su representación, ¿no?, en fracción. Ahora le multiplicamos por 100 para hallarlo en porcentaje, ¿no? Entonces aquí tendríamos el resultado, ¿no? Si te das cuenta aquí, acá están los 750, lo dividimos entre 1,800, que es el total, le multiplicamos 100 para que esta respuesta esté en porcentaje, ¿no? Entonces, ¿cuál era el porcentaje de alumnos que está por encima del promedio? 41%, ¿no? O 42%. Casi la mitad, ¿no? 52%. Y tiene sentido porque 750 es casi también la mitad de 1,800, ¿no? Ya, entonces ahí está el ejercicio, ahí está la explicación. Vamos a ver entonces por aquí la otra pregunta, porque este ejercicio tiene dos preguntas. Ya, entonces es pura interpretación, ¿no?
Entonces, para la siguiente interrogante, nos mencionan esto, ¿no? Nos dicen ahí, si llegan al colegio 500 alumnos, cuyo promedio de talla es 1,90 m, ¿cuál será el nuevo promedio? ¿Mm? Para hallar el nuevo promedio, ¿qué es lo que necesito? A ver, el nuevo promedio, vamos a colocarle letra P, ¿ya? Voy a trazar una línea. Listo, y aquí coloco entonces. A ver, recuerden que para el promedio lo que necesito es la suma de las tallas de todos los alumnos. ¿Cuánto era la suma de las tallas de los alumnos que ya están presentes aquí en el colegio? Es esto que está aquí arriba, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora, eso lo puedo obtener fácilmente. ¿Por qué? Porque el promedio me salió 1,64. O sea, esto es 1,64. Si lo multiplico por 1800, me daría la suma de todas las tallas de los alumnos, ¿no? Ahí está. Lo multiplicamos y ahí obtendría la talla de todos los alumnos. Ahora, a eso hay que sumarle la talla de los que acaban de ingresar. Pero recuerda que la talla en promedio de esos 500 que acaban de ingresar es 1,90 m. ¿Qué te dije hace un momento? Que el promedio me representaba la talla de cada uno de ellos, ¿no? Entre comillas, si todos midiesen igual. Entonces aquí lo que tengo que hacer es simplemente sumarle el promedio por la cantidad, ¿no? Similar a lo que hemos hecho hace un momento, ¿no? Ahí está. Y ahí obtendría, acá arriba, obtendría la suma de todas las tallas. Y ahora lo tendría que dividir entre la cantidad total de alumnos. Ya no hay 1800. Ahora se han incorporado 500 más. Habrían 2300. Pero lo voy a detallar para que sepan de dónde proviene, ¿no? Ese 2300. Sería de los 1800 estudiantes que habían en el colegio, más los 500 que se han incorporado, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto sería el resultado? A ver, 1,64 por 1800 sería 2952. Eso hay que agregarle los 500 por 1,9. 950. Y esto lo dividimos entre 2300. Y ese sería el nuevo promedio. Entonces sería 950 por 2952, perdón, más 2952 entre 2300. Saldría 1,69. Ahí está. Y ese sería el nuevo promedio de tallas o estaturas, ¿no? Ese sería el nuevo promedio de estaturas. Bien, y eso sería todo, ¿no? A ver, vamos a ver el otro problema. Este de aquí ya es el... En realidad son por gráficos, ¿no? Bueno, acá figura como problema 6. Entonces el problema 6 dice aquí, a ver, es un gráfico
A ver, aquí está. Este de aquí. Vamos a jalar este gráfico entonces. En este me piden, dice, calcular el porcentaje de mujeres que no postulan a ciencias, dice, ¿no? A ver, vamos a ver. Que no postulan a ciencias. A ver, vamos a darle una pequeña lectura. ¿Ya? Dice, calcule el porcentaje de mujeres que no postulan a ciencias respecto al total de alumnos postulantes, ¿no? Listo. Entonces, si ustedes ven ahí, hay un gráfico con dos barras, ¿no? Una barra sombreada y la otra sin sombrear. La sombreada representa a las mujeres y las barras no sombreadas representan a los varones. Me pide la cantidad de mujeres que no postulan a ciencias, ¿no? El porcentaje. Para ello necesito saber cuántas no postulan primero a ciencias. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? A ver. Ya me están dando sus respuestas. Vamos a ver. Supongo que se han enfocado en estos dos, pues, ¿no? En estos dos. Esas dos regiones me representan las mujeres que no postulan a ciencias. Una es 110, la otra es 50, entonces son 160. Entonces borramos aquí. Borramos aquí y colocamos, ¿no? A ver, mujeres que no postulan a ciencias. Mujeres que no postulan a ciencias. Serían pues 160, ¿no? Ya, pero yo quiero el porcentaje, ¿eh? Son 160 mujeres que no postulan a ciencias. Voy a sacar el porcentaje respecto al total de alumnos postulantes. Entonces yo necesito aquí colocar el total de alumnos. Eso es muy importante. Recuerden que el porcentaje se saca respecto a un total. El total puede variar en cada caso. Una cosa es sacar el porcentaje de las mujeres que no postulan a ciencias respecto a las mujeres y otra cosa es sacar el porcentaje de mujeres que no postulan a ciencias respecto al total de alumnos, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el total de alumnos? El total de alumnos. A ver, vamos a ir en orden, ¿ya? En ciencias son 160 más 130, 290, ¿no? 290 alumnos de ciencias. En letras son 110 más 180, también 290. Y en arquitectura, 70 más 50, 120, ¿no? Ahí está. 120 entonces. 290, 290, 120 son... ¿Cuánto sería? 600. Exacto. 600 exacto. Otro... Ajá, 700 creo, ¿no? A ver, no sé, 580, 600, 700, ¿no? Sí, 700. ¿Ya? Muy bien. Esa sería la cantidad total de alumnos, ¿no? La cantidad total de alumnos. Ahora hallaría el porcentaje, ¿no? El porcentaje lo vamos a calcular aquí. Hallando el porcentaje, lo que tendríamos que hacer pues es dividir, ¿no? Son 160 mujeres respecto al total sería pues 160 sobre
200 sobre 700, perdón. Y esto por 100, ¿no? Y esto me daría el porcentaje. 100 con 700 se eliminan los dos ceros. Dividimos 160 entre 7 y me saldría aprox 22,9. 22,9%. Claro que se copia. Claro que se copia. Listo. Sería entonces el 22,9%, ¿no? Casi, casi 23%. A ver, el siguiente. A ver, el siguiente. Problema 7. Ahí está. Ese es el siguiente. Dice, según el gráfico, el gasto semanal de los adolescentes, dice de 13 a 18 años, es lo que se muestra en la gráfica. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, entonces ahí ya lo tenemos, creo, como porcentaje en realidad. Mucho cuidado con eso. Ya, de ahí ya tenemos el porcentaje. Ya, observen bien el gráfico. En la columna vertical, ¿no? En la columna, perdón, dice adolescentes, ¿no? Porcentajes. Entonces ahí ya no es en unidades, ¿no? En el eje horizontal dice gastos, ¿no? De 0 a 20, de 21 a 40, de 41 a 80, de 81 a más, ¿no? Bueno, dice aquí promedio 10, 30, 60, 100. Me imagino que es de cada, de cada barra, ¿no? Al decir barra me refiero a esto, ¿no? A ver, ¿dónde está? Acá. Esto, ¿no? Primera barra, segunda, tercera y cuarta, ¿no? Entonces, por lo que se puede ver ahí,
un eje es de porcentaje, el otro es de gastos, y también te da un gasto en promedio, ¿no? Ya está. Dice, ¿cuál es el promedio de gastos de los adolescentes en una semana? ¿Ya? O sea que aquí lo que te está pidiendo es que promedies justamente esos promedios que ya están ahí. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es trabajar con los porcentajes, ¿no? Los porcentajes me indican, pues, qué cantidad, ¿no? ¿Qué cantidad son? O sea, si fuese un 100%, imaginemos que fuesen 50 y 100 alumnos, perdón, 100 alumnos. Entonces este 56,5 me estaría diciendo que en esta barra tengo a 56,5 alumnos, ¿no? Entre comillas, porque una cantidad de alumnos no puede ser pues en decimales, ¿no? Y aquí habrían 23,8 alumnos, ¿no? Algo así. Y aquí 8,9 y aquí 10,8. Al final todo esto suman 100, pues, ¿no? Porque es un porcentaje. Pero si fuese ese el caso, si esto fuese en unidades, yo lo que haría pues para hallar el promedio, ¿no?, de gasto semanal, sería pues multiplicar esta cantidad de alumnos por su promedio de gastos de 0 a 20, ¿no?, que sería 10 acá, como dice aquí, ¿no? Y aquí igual, ¿no? Entonces más o menos por ahí va la idea. Vamos a hallar entonces el promedio de esa forma. Voy a borrar esto. Y por aquí calcularíamos el promedio, ¿no? Promedio entonces sería, trazamos la línea horizontal para hallar el promedio y colocamos, ¿no? 56,5 por 10, ¿no? El promedio ahí es 10 en esa barra. 23,8 por 30. 8,9 por 60. 10,8 por 100, ¿no? Listo. Ahora, aquí entre cuánto lo dividiríamos, dividiríamos entre 100, pues, ¿no? Porque son 100, el porcentaje es 100 en total, ¿no? A ver si calculamos eso. Sería 56,5 por 10, ¿no? Aquí sería 565. El otro es 23,8 por 30, o sea, 238 por 3. 714. Luego sería 534. Y por último, 1080. Todo eso entre 100, ¿no? Listo, todo esto entre 100. El resultado nos daría un valor igual a, si han calculado ahí, el resultado igual a 28,93. Ya, y ahorita vamos a verle la lógica a esto, si tiene o no tiene sentido. A ver,
Juan, hace justamente 2 clases, 3 con esta, les dije que se suscriban al canal ya de YouTube para que ahí les llegue la notificación cuando se publique el video. Ahorita te lo voy a pasar, ¿ya? A ver, entonces 28,93, ¿no? Entonces, si ven aquí, el gasto asciende más o menos hasta 100 soles, ¿no? El promedio de esto me sale 28,93, casi 30 soles. Y tiene sentido porque si se dan cuenta, la mayoría gasta entre 0 a 40. ¿Mm? Entonces, 30 se podría decir que es el intermedio, ¿no? Quitaría gastos de aquí, los compartiría estos dos y 30 sería pues 28, ¿no? Sería el punto central, ¿no? Como si todos gastasen igual, el gasto sería 28 soles más o menos, ¿no? Ya, entonces ahí está el, el gasto en promedio, ¿ya? Vamos a hacer uno más y ahí vamos a terminar la clase. A ver, voy a ver. Ustedes tienen la separata. No sé si por ahí tienen un problema en particular antes que yo decida. ¿No? A ver, chequen ahí algún problema en particular de los que quedan, ¿no? Sobre todo en la página 52, ¿no? A ver, me dicen ahí si hay un ejercicio en particular para poder resolverlo aquí.
El 9. A ver, ya. De la última, ¿no? Ya, listo. ¿Cuál sería Ah, pero ese dice inflación, ¿ah? Ese de ahí sería respecto al enunciado de la página 51, el gráfico donde dice 90, 60%. ¿Sería ese o el gráfico que dice se muestra el total de habitantes por nivel socioeconómico? A ver, ¿cuál de los dos gráficos? ¿El de la inflación o el de nivel socioeconómico? A ver si me confirman porque se da el tiempo. La uno. Bueno, supongo que será respecto a este gráfico, ¿no? Cantidad de personas en miles. Ah, ya. Por eso, ese es el de población, nivel socioeconómico. Ya, la solución lo vamos a hacer por aquí porque ya no alcanza espacio. En este caso me preguntan, bueno, haremos una de ellas, pues, ¿ya? ¿Cuál es el total de habitantes de dicha ciudad? Ah, la 9, ¿no? La 9. Ah, no, pero la 9 no es pues del gráfico anterior. La 10 entonces. La 9 era del otro gráfico. Ya, entonces aquí preguntan cuál es el total de habitantes de dicha ciudad en miles. Listo, a ver. Entonces, dice, el gráfico muestra el total de habitantes por nivel socioeconómico de una determinada ciudad en 3 años diferentes. ¿Ya? En 3 años diferentes. ¿Cuál es el total de habitantes de dicha ciudad? Bueno, asumiremos pues que el del último año, ¿no? Del último año, ¿no? Porque me piden aquí eh, cuál es el total de habitantes, pero no me dice de qué año, ¿no? Se asumirá que es del último, ¿no? Del 2009. Ahora, acá hay un detalle, ¿no? Aquí hay un detalle. Los colores aquí no se diferencian muy bien. Vamos a asumir que este de aquí es rojo. Y en ese orden, entonces, los de color rojo serían estos. Entonces, para responder ese ejercicio,
lo que tendría que hacer es sumar nada más esas cantidades, ¿no? 17,5 más 15 más 15,5 más 15,5. Y esa sería la cantidad en miles, ¿no? Recuerden que esto está en miles. Sumando esto, 31 más 17,5, 63,5 si no me equivoco. 63,5, ajá. ¿No? Y eso está en miles, pues, ¿no? 63,5 está en miles. Si lo transformamos sería 600... 63.500, ¿no? ¿Ya? Sí. Ojo, esa sería la respuesta, ¿no? En miles sería 63,5. En unidades sería 63.500, ¿no? O sea, multiplicando por 1000 nada más. Y esa sería la respuesta. Bien, voy a dejar de compartir. Voy a de una vez comentarles sobre lo siguiente. Ojalá que no me gane el tiempo. Esta semana se vienen los exámenes bimestrales, ¿no? Ya les había adelantado que no voy a dejar tarea ni práctica, ¿no? Para que puedan repasar bien sobre los temas que hemos trabajado, ¿ya? A ver, rapidito nomás. Chequen ahí su chat, ¿ya? Ah, sí, ahorita te lo paso, ¿ya? Por favor, ahí he mandado ahorita te lo paso, Juan. Ahí en el chat he mandado un enlace, vayan chequeándolo. Ahorita les voy a explicar. Voy a jalar la asistencia, ¿ya? ¿Dónde está? Ya, Juan, ahí te he enviado el enlace, ¿ya? A ver, Ricardo, lo mismo, ¿ya? Hace dos clases ya, la semana pasada les dije que se suscriban al canal y que ahí iba a estar publicadas las clases de RM y aritmética con el nombre y el grado de la sección, ¿ya?